Y bueno amigos, estamos listos un día más para transmitirle información relacionada con el club más grande de todos los tiempos, en este caso y por supuesto hablando del Real Madrid. Vamos a tener la previa de ese partido que tenemos mañana contra el Villarreal, partido que podemos hacer verlo como intrascendente. Para muchos seguramente lo será por cómo está el tema de la liga ya finiquitado hace muchísimo tiempo y bueno, parece increíble que ya nos quedan solo 3 partidos en la temporada de una temporada que prácticamente está siendo histórica. Entonces, bueno, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video porque vamos a ver algo rápido de Xavi. Vamos a escuchar por supuesto a Ancelotti como siempre hacemos, vamos a ver la convocatoria, todas esas cositas, así que les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando muchachones, vamos a repasar unas cosas más que interesantes y les voy a pedir por supuesto que me acompañen hasta el final de este video. Antes de comenzar, por supuesto lo de siempre, les voy a colocar aquí en la pantalla la convocatoria en la que bueno, vamos a ver varias cositas interesantes. Está Courtois sin mayor problema, Lunin, Kepa, Carvajal, Militao, Nacho, Lucas, Fran, Rudiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Ceballos, Arda Güler y está Mario Martín, que es un canterano que Ancelotti decidió llevarlo allí ¿para qué? No sé, porque al final no lo va a colocar, pero bueno, Ancelotti sabrá cómo hace su trabajo. Y bueno, en la delantera los cuatro de los cuales muchos nos reíamos y me puedo incluir o nos sentíamos con poca confianza porque es una delantera que decíamos, wow, ¿cómo es posible que vayamos a presentarnos a disputar la Copa de Europa con estos delanteros? Pero bueno, ahí están los chicos dispuestos a hacer absolutamente todo lo bueno. Y nada, vamos a empezar. Me gustaría empezar escuchando lo que comunica Xavi, que lo publican en la misma cuenta del Fútbol Club Barcelona. Y la verdad es que es bastante curioso, chicos, porque lo de Xavi es, es increíble, es un meme absoluto este club. Quiero que lo escuchemos porque me parece increíble, o sea, véanlo. Es que no hemos hablado absolutamente nada, es decir, no te puedo aportar más información que la que me transmite el club, de tranquilidad, de confianza, de proyecto, de ilusión y de ganas de jugar mañana, de competir y de certificar la segunda plaza. Es que no... Estas son historias que a mí no me han contado nadie. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos. Muy lejos o muy distante de lo que venimos escuchando en las últimas horas a través de los medios que ha filtrado, por supuesto, Laporta. Xavi dice que no le han comunicado absolutamente nada, que él no va a decir nada porque no sabe absolutamente nada. Obviamente, Javier, teniendo amigos en la prensa y teniendo un departamento de prensa y todo el tema que rodea a cualquier entrenador de fútbol, pues tendrá muy claro lo que está sucediendo. Él se hace el loco por si acaso, y bueno, si va a pasar algo, que sea que me despidan para yo cobrar el finiquito, que bueno, muy culé y todo, pero al final muy poca gente renuncia a dinero realmente. Y hablando de todo esto, a Ancelotti le han preguntado sobre esta penosa situación del Palanca Fútbol Club y de Xavi Hernández, y esto es lo que comenta el míster. Que en clubes como el Madrid y el Barcelona decir la verdad en situaciones de estas te puede costar el cargo. Bueno, yo no quiero opinar, es muy complicado para mí opinar del tema. Lo único que puedo decir es que tengo mucho respeto a Xavi como persona, primero, y como entrenador, segundo. Creo que el trabajo que está haciendo desde que ha llegado a Barcelona ha sido, en mi opinión personal, un trabajo muy bueno y ojalá le deseo lo mejor para el futuro. Y bueno, muchachos, ahí está lo que les estaba diciendo. Le faltó fue decir Xavi quédate y animar al público, a los espectadores para que le apoyaran con el Xavi quédate. Ancelotti tiene muy claro la clase de entrenador que es Xavi, no lo va a decir públicamente porque no está bien, no estaría bien, además de que el fútbol suele ser muy cambiante y hay que llevar un poco de respeto. Ancelotti maneja ese tipo de situaciones prácticamente a la perfección. Por eso me parece que el mensaje que ha mandado era justo y necesario. Así que yo estoy al 100% de acuerdo con don Xavier, con Carlo Ancelotti, perdón. Chicos, hablando de un poquito del Madrid y meterlo aquí un poquito en la previa,
Se ha conocido ya a través de los medios de comunicación es que la renovación tanto de Toni Kroos como la de Luka Modric es un absoluto hecho. Se habla de que Modric incluso accedió a bajarse el 50% de su salario, que es un salario que evidentemente estaría más acorde a lo que está aportando actualmente a la institución a nivel deportivo hablando, porque yo creo que a nivel personal creo que muy pocas cosas podemos hablar, decir de este hombre. Y lo de Toni Kroos, pues parece que no está tan cerrado como lo de Modric, pero que está muy bien encaminado. De hecho, ayer hablábamos de que el Madrid había o pensaba hasta en descartar algunos fichajes para hacer ese espacio. Y es que, bueno, el Madrid está construyendo un equipo que promete ser de época. Se va a estrenar el tema este del Mundial de Clubes. El Madrid sabe que va a tener un equipo para competir absolutamente por todos los títulos la temporada que viene. Y bueno, nadie se quiere perder lo que puede ser, o al menos promete ser una temporada histórica con la incorporación de Kylian Mbappé, que el Madrid va a tener una de las plantillas, si no la más grande, la más importante de Europa. Es absolutamente increíble. Chicos, quiero que ahora escuchemos rápidamente que escuchemos aquí al mister también Ancelotti hablando un poquito sobre uno de los temas calientes, por llamarlos de alguna manera, de la final. Jugadores que de alguna u otra manera se perdieron mucho tiempo por una lesión. En este caso vamos a escuchar primero lo de Militao y cerraremos con lo de Thibaut Courtois y el debate de la portería. Decía usted que Militão todavía no estaba listo para ser titular si la final fuera ahora. ¿Quién? Militão. Sí. Por su cabeza pasa la posibilidad de que sea titular en la final de la Champions. Bueno, si él no está al 100%, por lo que he visto en los últimos partidos, está muy cerca del 100%. Está muy bien, ha mejorado mucho, le faltaban minutos, ha escogido minutos, va a jugar también el partido de mañana, pero lo veo muy cerca de su mejor nivel. Entonces, obviamente, es una opción que tenemos que pueda jugar. Bueno, esta es lo que les estaba diciendo, es una excelente noticia. Nacho es un futbolista creado en la fábrica de lo que es el Real Madrid, con lo que eso conlleva, que es entender absolutamente todo lo que es el club. No en vano hay una imagen icónica de aquella remontada en el Bernabéu contra el City, en la que se escuchaba a Nacho decir, se confía hasta el final. Y bueno, todos podemos llegar a entender eso, pero al final el fútbol también suele ser de este tipo de futbolistas como Militao. Entonces yo creo que es una gran noticia. Yo creo que si podemos contar con Courtois y con Militao al 100%, que eso no debería generar ningún tipo de duda. Deberíamos estar muy claros que el Madrid tiene un equipo importante para pensar en la 15ª Copa de Europa. Hablando un poco también de este tema y de lo que es la final de Wembley, lo que va a significar para el Real Madrid, cómo están las cosas, cómo se preparan, nervios, absolutamente. Todo eso Ancelotti lo ha resumido en un clip de 31 segundos. Duda tenemos ninguna, yo tengo ninguna duda de lo que tengo que hacer hasta el 1 de junio. Hasta el 1 de junio intentar de preparar toda la plantilla, todos los jugadores a lo mejor posible. Y después a tomar las decisiones más correctas para intentar de ganar el partido. Duda no tenemos. Hemos tenido esta semana para descansar y ahora tenemos 2 semanas para preparar, para meter a punto el equipo para la final. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando, muchachos, y es la mentalidad que hay que tener para un partido de estos. Pese a que el Madrid parte como amplio favorito ante un Borussia de Dortmund, que yo me imagino que la persona que haya apostado al principio de temporada que el Dortmund estaría en la final se estará bañando en dinero ahora mismo, porque absolutamente nadie daba un euro, un peso, un céntimo, un centavo por este equipo en la final de la Champions League. Pero no es un tema para confiar y yo creo que Ancelotti lo tiene muy claro. Y bueno, lo que les estaba diciendo, mentalidad de tiburón, pero no la de Ferran Torres, sino de verdad para ir a por todo y de verdad. A punto el Madrid sabe que está a 90 minutos de concluir una temporada magistral, gloriosa, y que bueno, está ahí cerca. Entonces bueno, Ancelotti tomando las precauciones y las medidas necesarias para llegar a punto a esa final. Por eso les decía al principio que por muy intrascendente que puedan parecer este partido mañana en la Cerámica contra el Villarreal, o la siguiente semana contra el Betis en el Bernabéu, pueden ser partidos muy importantes. Así que bueno, vamos a escuchar ahora a Ancelotti hablar un poco, y ya para cerrar sobre el tema del debate que puede llegar a existir en la portería, porque lo ha dejado de una vez claro, lo ha zanjado, no quiere que le estén
jodiendo todo lo que queda de estos días para la final, para ya él dejar eso tranquilo y quieto. Respecto a la portería, pero después de la exhibición que hizo Courtois el otro día ante el Alavés, no es de cara al exterior, al menos no te liberas un poco, no te quitas un peso de encima de cara al debate que pueda haber fuera. No, debate, para mí no hay debate. Como he dicho, he explicado muy bien. La duda que tenéis vosotros es lo que pasa realmente, que el Lunin ha hecho una temporada fantástica, nos ha ayudado mucho a llegar a la final. Courtois está volviendo a ser lo que era antes, el mejor del mundo. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos, y Ancelotti no tiene ningún tipo de pelos en la lengua para colocárselo. Es cierto que lo de Lunin jode, pero el otro día les hacía una reflexión, o les repetí una reflexión que había escuchado, no me acuerdo de quién, me parece que fue Aquillo Barrios, en el que decía, si Cristiano se hubiera roto media pierna, se hubiera reventado media pierna en algún punto de la temporada, se hubiera perdido 6 meses y te tocaba colocarlo en esta final de Wembley. Obviamente, hablando de un Cristiano a su máximo nivel, ¿qué hubieras hecho tú? O sea, ¿qué hubieras hecho en ese caso tú como entrenador? Y bueno, pues al final es entendible lo que dice Ancelotti. Además, como les digo, trata de transmitirle esa confianza que seguramente le hacía falta, o a lo mejor no, pero es importante transmitírsela a Thibaut Courtois. Por eso yo encantado y feliz de la vida con que juegue Courtois. Me parece injusto con Lunin, pero así es el fútbol, muchachos. Muchas veces es injusto. Una plantilla de 20 y tantos siempre van a jugar 11 y al final esto es lo que hay. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Por supuesto, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.